tardes. Nos encontramos aquí con el doctor José Luis Zavala Mejía. Es infectólogo, microbiólogo y además especialista en salud pública. Y él nos va a hablar un poco sobre la década de los 60 y los movimientos estudiantiles que hubo en México durante esta época y sus repercusiones. Eh, bueno, doctor, la primera pregunta es, ¿cómo podría describirnos usted la década de los 60 y cómo fue esta para usted? Bueno, la década de los 60 en forma personal para mí fue muy importante porque a su inicio culminaba la preparatoria ya con el bachillerato de biológicas para ingresar a la medicina y en 1961 ingresé a la Facultad de Medicina. En esa época los estudios de preparatoria para mí fueron muy importantes porque siempre tuve el concepto ya desde esa época que era el conocimiento universal para prepararme para la vida, no solamente para una licenciatura. Y esto fue apoyado, pues gracias desde luego al estímulo familiar de mis papás y segundo de los profesores de la Universidad Michoacana, porque yo soy universitario desde la secundaria. En esa época se llamaba Escuela de Iniciación Universitaria y la Universidad Michoacana tenía un programa con tendencia socialista. En 1961 se incorporó como rector de la Universidad Michoacana el doctor Eli de Gortari, una persona extraordinariamente preparada en la historia de la ciencia y en la dialéctica y en la lógica, y tenía su proyecto de una reforma universitaria que se requería ya, como debe ser siempre, avanzando el conocimiento. Cuando estuve en el último año de preparatoria, tuvimos una pléyade de profesores muy importantes que el rector Eli de Gortari incorporó a la Universidad Michoacana. Me refiero a importantes porque las clases se daban en forma de debate, sin una orientación específica, sino reflexiva para formar un análisis crítico tanto de las ciencias sociales como de las ciencias biológicas y una reflexión sobre lo que pasaba en la sociedad. Así es que para mí esa fue una etapa muy importante, y cuando entré a la licenciatura, también en la Facultad de Medicina ya se habían incorporado profesores de los años básicos que fueron extraordinarios, porque allí se comienza la etapa de formación médica, tanto en el estudio como en la experimentación. Y en esa época teníamos laboratorios muy importantes en donde podíamos ver aspectos de la fisiología, de la farmacodinámica, de la farmacología en general, que nos estaban preparando para entrar a las etapas clínicas. Entonces para nosotros fue una etapa extraordinariamente importante. Se viene un movimiento muy importante en la universidad en contra del rector para que fuera expulsado, y se formó el movimiento gortarista y el antigortarista, que dividió no solamente a la universidad, sino casi a la sociedad. Así fue la de trascendente, y los grupos que veníamos nosotros en unidad en el estudio, porque las secciones no eran muy numerosas y había entre nosotros un estímulo de estudio para el progreso de nuestro conocimiento. Y
vimos entonces cómo esa unión que teníamos nosotros nos dividieron entre los que éramos gortaristas y los que eran antigortaristas. ¿Cómo vi yo en ese momento este movimiento? Fuera de las implicaciones que tuvieran desde el punto de vista de filosofía, era el científico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estuvo el doctor Eri de Gortari, avanzamos muchísimo y uno defendía eso, ¿verdad? Entonces se hizo el movimiento antigortarista, que fue un movimiento que en un momento dado fue elitista, porque los antigortaristas formaron un grupo en la Facultad de Medicina que era abanderado por algunos médicos y por otros que no querían aparecer y que estaban atrás, que eran los más peligrosos y que se consideraban ser los mejores maestros, entre comillas. Nada más daban clase a los grupos de los antigortaristas, y a los que éramos gortaristas nos dejaron sin que pudiésemos asistir a sus clases, haciendo una división aún más profunda. Pero como nosotros ya teníamos el conocimiento, los bases para el aprendizaje, con los profesores que llegaron, aun cuando algunos de ellos sí carecían de bases para la docencia, aún así pudimos avanzar y logramos avanzar más que los mismos antigortaristas. Entonces este movimiento fue muy importante. Vimos cómo intervino la fuerza del Estado para desalojar a estudiantes de los edificios a los gortaristas, y cómo se impuso el movimiento antigortarista y tuvo que retirarse el doctor Eli de Gortari. Eli de Gortari, un doctor en estudio de la ciencia, de la lógica, de la dialéctica. Su presencia era en todas las unidades universitarias, por lo menos en medicina. Llegamos a tener visitas de él con frecuencia, como rector, para ver los avances, para ver los laboratorios, la supervisión, que a nosotros, como en etapa de formación, era lo que nos interesaba. Desde luego se acusaba de la nueva ley orgánica de un marxismo y materialismo dialéctico, y se impuso la nueva ley orgánica de la Universidad Michoacana. Entonces sí fue una etapa muy difícil, pero a la vez para nosotros muy importante para el desarrollo personal. No nos afectó, ni al contrario, nos hizo reflexionar, conocer más los aspectos sociales y la educación. Posteriormente se vino el movimiento de 1968, que culminó con la matanza de Tlatelolco. En esa etapa estaba yo en la residencia en México, en primer año, ya iniciando la especialización de medicina interna en el Instituto Nacional de la Nutrición. Ya en esa etapa no participamos activamente en ningún movimiento, sino ya dedicados exclusivamente a la residencia. Muy bien. Y pues muy interesante todo esto que me comentas, como lo de gortaristas y antigortaristas, pues se puede comparar con, por ejemplo, los casos que se dieron en París, ¿no? Que se dividía la ciudad, como se comenta, entre conservadores y liberales, los que tenían tendencia más comunista. Y pues bueno, la segunda pregunta pues en parte ya me la respondió un poco con lo de
precisamente con lo que hablábamos de gortaristas y antigortaristas, que dice que cómo fue su participación en los movimientos de los 60, pero aún así no estaría de más que si me pudiera comentar, por ejemplo, si salió a la calle a alguna de los movimientos o más cómo estuvo involucrado. Sí, sí, salimos identificados como voluntaristas y al mismo tiempo nos tocaba hacer guardias en los edificios universitarios, ¿verdad? Por la posibilidad de que entrara el ejército a tomarlos. Sí, sí, sí participé en algunos de esas actividades. Ya. Ya en la de 68, como te comenté, ya no, ya estaba yo en la residencia, pero sí enterado de lo que estaba pasando a mi alrededor. Muy bien, y si pudiera preguntarle en estos turnos de guardia que tenían que hacer en los edificios universitarios, ¿alguna vez sí llegó a entrar el ejército o algo así? En esa etapa del 63 no, en la del 63 no. Ya. Y bueno, doctor, ya nos ha descrito muy ampliamente cómo fue en sí los eventos para usted, pero aún así en una vista en sí panorámica de los eventos y específica, ¿cómo podría describirlos en general? Bueno, como una época importante que me tocó vivir, ¿verdad? De la última etapa de preparatoria a toda la licenciatura y el inicio de la residencia. Así que fueron todos estos movimientos que tuve la oportunidad de vivir y como ya te había comentado, me dejaron para mí pues etapas de conocimientos sociales, de consolidación de mi forma de pensar, de expresarme, de no tener miedo ante las adversidades y de participar en forma colectiva para el bienestar común y avance de la sociedad. No retroceder ante presiones y el otro aspecto también del ubicarnos como mexicanos independientemente de influencias externas, tanto marxistas como capitalistas, sino nosotros como mexicanos que tenemos esa capacidad para nuestro desarrollo. Sí, pues Y lo que se puede hacer cuando predomina el poder y el egoísmo de dividir a la población en los objetivos que tiene, como a nosotros como estudiantes. Incluso muchos quedaron con enemistad y todavía hasta esta etapa hay enemistades después de ese movimiento. Sí. Cuando no se ve con madurez, ¿verdad? Exacto, ya nos ha descrito muy bien bastante cómo fue el evento para usted. En especial es muy bueno escuchar todas las lecciones de vida que pudo aprender de porque pues al fin y al cabo siempre es muy importante buscarle la utilidad a todo lo que le ocurre en la vida a una, como usted me comentaba, por ejemplo, para definir bien sus ideales, su forma de pensar y además siempre pues intentar salir adelante. Y pues, aunque ya nos ha explicado un poco de esto, quisiera saber más profundamente, en su opinión, cuáles son las consecuencias principales del evento para usted de forma personal, además de para el país. En forma personal, pues para mí marcaron aspectos muy importantes. El primero, el participar en los problemas sociales,
sin llegar a la violencia, que es muy importante, ¿verdad? Desde el punto de vista intelectual, y hacer todas las reflexiones con análisis crítico para que se logren objetivos personales, ¿verdad? Y esto ha sido para mí un estímulo para participar en mis actividades. Por ejemplo, en la educación. He sido profesor de varios años y hasta hoy lo soy en la Facultad de Medicina, y también he participado en posgrado, de la importancia que tiene del compromiso social en la formación de los demás, respetando su identidad, respetando su idiosincrasia y respetando la de uno, con objetivos comunes para lograr un desarrollo integral en las actividades que uno tiene. Entonces eso para mí fue muy importante, y aceptar a los demás, que no haya discriminación, que todo mundo tenga los mismos derechos en su participación, y que su desarrollo dependa de su interés personal y de sus facultades y estímulos personales, y proporcionarles toda la diversidad de pensamiento, y sobre todo que analicen en forma crítica lo que van a hacer, la repercusión personal y la repercusión social. Desde el punto de vista ya como nación, que todos somos mexicanos, que debemos tratar nuestras diferencias en un objetivo común como nación, sin discriminar, sin imponer, sino dialogar, ver cuáles son nuestras coincidencias y tolerar nuestras diferencias, porque estamos en un país, y si lo hacemos así nos desarrollamos todos, respetándonos y teniendo como objetivo común el desarrollo de la nación, el desarrollo social. Y en este momento, pues ustedes están viviendo un conflicto de cambios de estructura social muy importante, tanto a nivel mundial como a nivel social, y esto debe animarlo a uno para consolidarse uno como persona, como humano, en relación a los demás, no solamente mexicanos, sino de todo el mundo, porque estamos viendo la violencia, la pobreza, la discriminación, la imposición de los gobiernos, la imposición de los grupos. Cada grupo quiere imponer sus ideas, y el 50 o 49% quiere dominar al otro y el otro al otro, y lo que se destroza es todo el país. ¿Y el desarrollo de los jóvenes dónde está? ¿Verdad? Entonces tenemos que buscar objetivos comunes y tolerar nuestras diferencias para desarrollarnos todos, y no caer en las influencias extranjeras, tanto del capitalismo recalcitrante como del comunismo. Somos nosotros los que debemos ver por nuestro país. Sí, sí, pues muy buena la opinión en sí de unión entre mexicanos más que nada, ¿no? Pues valorar, como dice usted, la cultura del país, y pues no dejar que influencias o así separen la unión pues que hay entre Sí. el país. Y pues en sí, ¿cómo considera que influyó esto, que afectaron pues en general todo lo que pasó en el país en la década de los 60 relacionado con movimientos estudiantiles a la historia del país? ¿O cómo considera que cambió el curso de la historia del país con esto? Bueno, tiene diferentes líneas de analizar, unas positivas, otras negativas, pero siempre debemos ver lo positivo, ¿verdad? Porque siempre todos esos movimientos hacen reflexionar, y tiene que surgir una sociedad mejor, una estructura social mejor.
después de estas etapas conflictivas, no se tiene uno que desanimar o decir todo está perdido, no. Al contrario, ¿verdad? Primero humanizarnos, ¿verdad? Considerarnos como una nación y como parte de un mundo, de una sociedad global, en la que también tenemos que respetar a los demás y tenemos que hacernos respetar, porque es muy triste ver cómo unas naciones se unen para destruir a otras. Esta cantidad de gente inocente que está muriendo por la soberbia de los países ricos, que deciden lo que tienen que hacer otros. Eso no se puede permitir. Y todas estas luchas sociales que deben hacerse sin violencia, sino con el pensamiento, es lo que nos puede llevar a una mejor integración social y desarrollo. Esa es mi forma de pensar. Y esos movimientos han servido para eso y van a seguir sirviendo, ¿verdad? Nunca vas a retroceder la especie humana. Sí, pues muy buenas la verdad en general todas sus reflexiones, doctor. Muchas gracias por su tiempo y esperemos poder tener más entrevistas así. Bueno, gracias a ti que me entrevistas. No hay de qué. Muchas gracias.